Estoy viendo acá un reporte, un Twitter que han puesto ustedes con respecto a, a la estimación de o al aumento de muertes confirmadas por COVID en casa. ¿Por qué no nos explicas este cuadro? Porque en el primer trimestre ustedes han comparado 5 regiones. Correcto. Sí, a ver, explico, Nicolás. El Ministerio de Salud, según normativas también de la OMS, clasifica por ciertos criterios si es muerte, si es muerte sospechosa o si es una muerte compatible. O sea, son tres distinciones que hace el SINADEF con los datos día a día de fallecimientos por COVID-19. Entonces, en ese contexto, lo que hemos hecho es una comparación de este primer trimestre del 2021 versus todo 2020. ¿Y por qué esta comparación? Porque esta segunda ola, que ha golpeado más en el 2021 eh, versus el 2020. Y lo que se ha visto, pues, es que ha sido más notorio en esta segunda ola el colapso hospitalario, donde por un lado la gente, al no existir capacidad hospitalaria o en UCI, ha preferido o automedicarse o atenderse en casa, y eso de alguna otra manera ha conllevado a que mayor gente fallezca en sus hogares, comparando este primer trimestre 2021 versus el 2020. Entonces, lo que percibimos es que en 5 regiones, y principalmente el mayor grueso de la mayor cantidad de fallecimientos en casa está en Lima, donde todos sabemos que en Lima, en líneas generales, se ha producido a nivel nacional la mayor cantidad de fallecimientos, ya sea por toda causa o ya sea por solo COVID-19. Entonces, ¿qué nos dicen los números? Que desde el 1 de enero del 2021 al 1 de abril 2021, en casa por COVID-19 en Lima han fallecido 1.867, superior a los 811 registrados en todo 2020. Entonces, vea usted, no, vea la magnitud de un 28% que falleció en casa del total en Lima. Este 2021 ha subido a un 77%. Entonces, es casi prácticamente más allá del doble de lo que está falleciendo en casa en Lima. De igual modo, pasa en el Callao, donde en el 2020 se registraron 44 fallecimientos en casa. En el 2021, solo en el 2021, en este primer trimestre, son 139. Idem, igual modo, pasan a Purímac, Ayacucho y Pasco. Entonces, lo que se observa, pues, es que esto es la clara evidencia, pues, del colapso que hay, pues, en muchas regiones del país con respecto al sistema hospitalario, y que esté conllevando, pues, a un mayor crecimiento de muertes por COVID-19 en los hogares del país. Ahora, las cifras al final, ¿por qué es tan difícil, Juan? Ustedes han estado trabajando en esto y no solo ustedes, porque al final tenemos 3 reportes. Tenemos el reporte de las direcciones regionales de salud, tenemos el reporte del MINSA y tenemos el reporte del SINADEF. Pero en realidad lo que nos interesa, porque es decir, es información vital. Si no sabemos de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando, no podemos tomar la dimensión de medidas que debemos asumir. Entonces, es increíble que no podamos tener cada día una cifra cierta de qué es lo que nos ha ocurrido ese día. ¿Por qué es tan difícil eso, Juan? Mire, en el transcurso de toda la pandemia en el país, lo que se ha percibido es que hay muchos criterios, si cabe decir el término, muy pegados a la regla, digamos, ¿no? O sea, la OMS dice, ¿saben qué? Ustedes U071, caso confirmado, U072, sospechoso. Son unas codificaciones especiales. Pero mientras hace esa revisión de las codificaciones, el desfase de cifras informadas, reportadas cada día, crece más. Entonces, como usted mismo dice, ¿no? Por un lado el MINSA, hasta ayer nos reportaron 52.000 fallecidos, COVID-19 confirmados, pero ya el SINADEF
en su integridad, entre confirmados y sospechosos, nos están informando ya más allá de 140.000. Entonces, la verdadera data está en el Sistema Nacional de Funciones, y lo que se debería en todo caso hacer es esta información que está en el SINADEP, mostrarlo a la población en el tweet que cada día el Ministerio de Salud reporta en su sala situacional, y no solamente los casos confirmados. Entonces, si se mostrara esa información, creería yo, y creo que todos tienen la misma opinión, es que la gente tomaría otra actitud frente a la situación que realmente está pasando en el país, porque una cosa es 50.000 y otra cosa es 140.000, y más aún con este nuevo análisis que estamos viendo que hay un incremento de fallecimientos en los hogares. Pero claro, porque estamos hablando prácticamente o casi el triple, o sea, la diferencia entre una cifra y otra. Ahora, yo puedo entender que las razones que ha tenido Martín Vizcarra han sido políticas, ¿no es cierto? O sea, no usar la cifra del SINADEP porque daba una imagen de fracaso. Pero cuando entra el gobierno de transición del señor Francisco Sagasti, lo primero que debió hacer es sincerar la información y decir, oigan, un momentito, esta es la realidad. Y la realidad es muy dura, y a partir de esto hay que tomar todas las medidas que sean necesarias tomar. Correcto, Nicolás. Cuando uno tiene sobre la mesa números reales, las decisiones que se puedan tomar son más oportunas. O sea, el claro ejemplo que siempre yo doy a conocer es lo de Huánuco y de Junín, donde por un lado el MINSA indicaba una cantidad de fallecidos o de contagios, y por otro lado el SINADEP decía otra cosa en cuanto a fallecidos, muy superior, lo cual reflejaba lo grave que estaban pasando estas dos regiones. Pero las medidas, las restricciones recién se tomaron a partir del 1 de febrero de este año, pero ya a esa fecha la situación era muy desbordante. Si bien es cierto, ambas regiones, sus fallecimientos como promedios diarios están descendiendo, pero claro, si las decisiones se hubiesen tomado con datas reales a tiempo oportuno, hubiésemos evitado tantos fallecimientos como hoy lo vemos en esta brecha que existe entre el MINSA, lo que reporta, y el SINADEP. Si bien es cierto, ambas, o sea, el SINADEP pertenece al MINSA, pero claro, se debería sincerar las cifras, se deberían mostrar. O sea, ya con 50.000 fallecidos, sí, a nivel mundial estamos dentro del top 5, claro, con 140.000 somos el top 1 largamente por millón de habitantes, ¿no? Por millón de habitantes, o sea, de lejos, ¿no? El país donde más muerte ha habido por millón de habitantes. Ahora, el problema es que después de escuchar al doctor Mesones de Piura, uno se preocupa porque, digamos, si estas son las cifras que tenemos y recién la variante brasileña ha entrado con una velocidad impresionante, y lo que nos describe el doctor Mesones es que se está contagiando más gente, está afectando a población joven que se enferma además gravemente e incluso muere, y por lo tanto lo que vamos a vivir por el aumento de casos y la ampliación de las personas que van a ser más vulnerables, porque ahora no vas a necesitar ser mayor de 50 años para ser vulnerable, de 40 años puede ser vulnerable. Entonces, esto quiere decir que se van a multiplicar las muertes. Entonces, en este contexto, es decir, es el sentido que yo interpreto de la información que ustedes hace meses que vienen insistiendo. O sea, tomémonos en serio estos números para a partir de eso hacer las cosas que haya que hacer. Correcto, Nicolás. Justo el día de ayer por la noche hablaba con el doctor Mesones y me daba a conocer pues la crítica situación que está viendo la región de Piura, específicamente en Piura y en Sullana. Entonces, y eso es el resultado pues del colapso que existe en el sistema hospitalario, una alta demanda debido al aumento también de contagios en todas las provincias de esa región. Pero no es la única, o sea, hay otras regiones. Claro, lo que pasa es que muchas veces nos muestran la gráfica nacional, pero la gráfica nacional oculta, sesga lo que está pasando en cada una de las regiones, porque cada región tiene su propia particularidad, y uno es que debe analizar región por región y, si es posible, provincia por provincia, para saber si en algún lugar está aumentando los contagios, están aumentando los fallecidos, para tomar decisiones oportunas. Lo que se ha visto en toda la pandemia muchas veces es que cuando la situación, cuando el problema ya está en su máxima expresión, recién se toman las decisiones, y lamentablemente en ese momento son muchas pérdidas humanas o estamos en un colapso hospitalario.
Ahora, ¿qué hacer frente a esta situación? Juan, ¿cuál es la respuesta que se tiene que dar? Porque la impresión que uno tiene es que nuestras autoridades están corriendo detrás del problema sin darle en realidad una solución. O sea, tenemos el problema de la vacuna, tenemos el problema digamos, del abastecimiento de oxígeno, que sigue siendo un tema crítico, pero tenemos un asunto en la base que es el que tú señalas que es realmente importante. Es decir, perseguir nosotros al virus, no que el virus nos persiga a nosotros. Y para eso se necesita tender una red de información que te permita detectar tempranamente los casos, tomar tratamientos tempranos, aislar, o sea, no hacer cuarentenas de una ciudad entera, sino de la gente que está en riesgo, porque ha estado expuesto a un contagio directo. No sé si eso es demasiado pedir, si eso es imposible hacerse en el Perú. Mire Nicolás, usted acaba de tocar un tema muy importante y es la clave, y la evidencia en el mundo así lo demuestra, que es el tema de las vacunas. O sea, hoy nuestra salida es la vacuna. Sí, lamentablemente hoy no disponemos de muchas. Hoy están en el tema esto de la adquisición de más dosis de Sinopharm. No sabemos cuándo vendrán más dosis. Mire, hace 2 días atrás en Argentina, el día jueves, han llegado 1 millón de dosis adicionales al 1 millón que recibieron en febrero. Argentina acaba de recibir más dosis. Entre las próximas semanas van a recibir más de Sinopharm. Ahora, cuando hablo del tema de la clave de vacunas, es que espero que cuando lleguen ahora en abril las de Pfizer en mayor cantidad, las 800.000, las que lleguen en mayo, en junio, esperemos que aumente la cantidad de aplicación de dosis diaria. Porque, por ejemplo, si uno ve el caso del Reino Unido, por citar un caso, ellos, pues claro, han aplicado una inmensa cantidad de dosis a su población, y desde finales de febrero, ¿qué es lo que se ha observado? Su curva de tendencia de casos contagiados, de personas enfermas en el sistema hospitalario, de personas fallecidas, todas han venido hacia abajo. ¿Y eso es qué? Por la alta inmunización que se le ha dado a su población. Hace poco nomás han soltado sus restricciones. Esperemos que en el Perú lleguemos a esos niveles, pero que sin embargo no se descuide el tema del oxígeno, el tema del sistema hospitalario en UCI. Es algo que lamentablemente se vio en octubre y noviembre, que cuando estábamos en descenso se relajó todo. Se empezó a despedir personal de salud. Por otro lado, las camas en UCI disminuyeron totalmente. El tema, ni qué decir de las plantas de oxígeno que no se adquirieron. Entonces, hay cosas que deberíamos aprender de aquello que no se hizo, y que hoy, donde estamos en la máxima cúspide, y si mañana más tarde esperemos que descienda, que no se desabastezca el tema del oxígeno, el tema de UCI, y que adquiramos más cantidad de vacunas, ¿no?